esta presentación que fuese la mayor parte gente del círculo, ¿no? Que de alguna manera vamos a hacer un recorrido por todos estos años que hemos dedicado de trabajo al asunto, ¿no? Bueno, veréis, al principio pongo esa frase: ¿qué pasó con la celebración de los 500 años de la primera circunnavegación? Esta pregunta nos la haremos muy probablemente en los siguientes años, en los próximos años, y dentro de 50 años, o a lo mejor dentro de 100 años, también se la harán, como nos la hicimos nosotros cuando los 400 años. Esa es yo voy a hacer un recorrido de lo que el círculo ha hecho. Algunas imágenes nos van a recordar a todos, de alguna manera. Vais a ser también vosotros protagonistas, porque de alguna forma ya veréis cómo sí. Nos van a recordar ciertos acontecimientos, ciertas cosas, incluso cómo hemos llegado a determinadas situaciones, ¿no? Que yo estoy dispuesto a contarlas, o por lo menos a contarlas desde el punto de vista que nosotros hemos vivido, ¿no? Trataré de ser objetivo. Por eso os pido incluso que si en un momento determinado alguien quiere interrumpirme y quiere preguntarme, interrogarme sobre tal cosa o tal otra, o sobre una imagen que vemos, lo explicamos y profundizamos en el asunto, no tengo ningún problema. Si no, pues será una pasada de diapositiva, y una pasada y un recordatorio y poco más, ¿no? O sea que va a depender un poco de ustedes lo que queramos profundizar en la cuestión, que ya digo que ya os veréis ahí de alguna manera representados. Como decía, esta pregunta con la que empiezo un poco la presentación es la pregunta que todos nos haremos. Ahora mismo probablemente sea hasta excesivamente temprano hacerse esta pregunta. Tenemos que esperar un periodo de latencia, unos años, para llegar a la conclusión de qué es lo que fue para nosotros o para la ciudad estos 500 años, esta celebración, ¿no? En mi opinión, a esta altura que estamos, el Círculo Artesano está enormemente orgulloso de lo que ha hecho y de los pasos que ha ido dando, tratando siempre de poner el nombre de Sanlúcar en el lugar que le correspondía. Pero también, en mi opinión, no la del Círculo Artesano, en la mía personal, yo creo que no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho o haberlo hecho un poco mejor. Voy a ir pasando poco a poco, ¿verdad? Por eso yo me gusta estar de pie un poco así, porque también es una manera de que me sienta un poco más ahí con vosotros, ¿no? Y voy a empezar un poco explicando la génesis de cómo surgió el aniversario, los 500 años de la conquista de América, de la llegada a América, o el nuestro. La diferencia es muy notable, como veis. Por ejemplo, aquello fue una decisión de arriba, desde el Estado, que decidió que había que hacer una celebración única, y efectivamente así salió la Expo del 92, que fue un cambio radical para Andalucía y para Sevilla, pero vamos, de una manera brutal. Sevilla se convirtió de ser una gran ciudad a convertirse pues, en la ciudad que hoy prácticamente conocemos, ¿no? Y se transformó, ¿no? muchas cosas, el famoso AVE Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, que tanto nos criticaron en otras fronteras, ¿verdad? Pues también cambió la vida de los andaluces, está claro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esta celebración? ¿Qué ha ocurrido pues que ha sido todo lo contrario? Ha nacido desde abajo, desde la base, desde el pueblo, desde las iniciativas privadas y de algunas instituciones, hacia el Estado. Y eso ha tenido las consecuencias que ha tenido, en mi opinión. Fijaros, aquí Andalucía, un poco lo de los logos, un poco anecdóticamente, pero había ya una historia, había una historia con la Junta, Sanlúcar, el Círculo, la Iniciativa Ciudadana, y ¿sabe Dios cuántos más? Es decir, un montón de gente con el ánimo de crear ese gran evento que todos pensábamos, todos los interesados, pero que no llegó a cuajar, por lo menos al nivel que pretendía. O sea, al nivel, yo no voy a decir que se modificase, que se cambiase Sanlúcar y todos sus alrededores de una manera tan drástica o tan importante como se hizo en el 92 con Andalucía y con Sevilla, ¿no? No, tampoco era eso, pero sí que esperábamos bastante más, esa es la verdad. Y probablemente, vamos a ver
¿qué pasos se fueron dando? Voy a tratar de resumirlo muy rápidamente porque tiene sus cosas, ¿no? Nosotros empezamos en 2007. Y en 2007, y tengo que explicarlo así, surge fundamentalmente porque en esta casa viene una persona que trae una idea, que fue Paco Pacheco, todo el mundo lo conocía, ¿verdad?, que nos trae la idea de que hay que movilizar esto, que nos parece interesante. Pero Paco Pacheco ya venía de intentarlo con el Ateneo, con el Ayuntamiento, con todo lo que se le había puesto por delante. Los únicos que le habían mirado un poquito era la Asociación de Empresarios, la AES, que en ese tiempo ya empezaba a venir a menos y que le había dado un poco el apoyo, fundamentalmente porque tenía una buena amiga íntima en la AES entonces, que era Angelina Rodríguez. Entonces, Angelina, perdón. Entonces ahí había ya una relación, pero cuando él no encuentra a nadie que le dé cobertura, se viene al círculo, porque claro, esto pasa como con todo, tú tienes una idea, una persona solo, llevar una idea así es muy complicado. Necesita un ente, una sociedad, alguien que apoye las movilizaciones y todas esas cosas, ¿no?, que se empiece a organizar. Y efectivamente, viene aquí y aquí empezamos a hablar de ese tema en 2007. Si queréis después profundizo un poco más en cómo termina la relación con Paco, porque de eso se ha escrito y se ha dicho muchas cosas y no todas ciertas, ¿eh? Y no todas ciertas. Pero si queréis después lo explico un poco mejor. En 2011 se crea la Comisión Nacional por un Real Decreto. Ese fue el último Consejo de Ministros que tuvo Zapatero. Y precisamente se nombraba como presidente de esa Comisión Nacional a Manolo Chávez. Antes de eso, después lo veremos también, ya se habían hecho algunos movimientos desde aquí. Desde aquí ya se habían hecho algunos movimientos. Pero bueno, se creó esa Comisión Nacional. En 2013 se la carga. Entonces, ¿por qué? Bueno, se argumenta que la crisis, ¿no?, la situación no se media, bueno, se la carga. Y en junio hay un intento frustrado de la creación de una fundación municipal. Esto también lo sabe muy poca gente. Se llevó incluso a pleno, pero el documento que se llevó a pleno era tan desastroso, tan no había por dónde cogerlo, que no salió para adelante. Porque se lo cargaron los partidos y era esto es una maravilla. Ahí también ya empezaba a haber tensiones entre unos y otros, entre unas asociaciones, unos partidos, otros, y aquello fue un guirigay. Por eso no llegó a ningún sitio. Si leéis el documento, que por ahí lo tenemos, no había por dónde cogerlo, porque tenía esta falta de ortografía. O sea, con eso os digo todo. En 2014 se crea la Mesa de la Circunnavegación. Eso dura 10 meses. Una mesa que se creó fundamentalmente sobre la base de determinado profesorado de aquí de San Lucas, que estábamos ya presionando mucho al ayuntamiento y se crean unas mesas. A mí se me encarga hacer una especie de estructura, la hago, pero eso no sirvió de nada, ni 10 meses. Hubo un trabajo ahí, que sí, que después se hicieron algunas cosas copiadas de esas iniciativas, sí, es verdad, pero que tampoco sirvió para nada, o prácticamente para nada. En 2015, esto es muy interesante y no lo conoce prácticamente nadie, nada más que la gente más próxima a mí, porque tenemos todos los días charlas, ¿no? El 8 de octubre, además, es así, porque ese día fuimos a visitar a la presidenta de Diputación Provincial, como conocéis, a Irene, ¿no? Y en esa reunión con la presidenta estaban presentes directivos del círculo, concretamente puedo dar los nombres: Isabel Vázquez, que era mi vicepresidenta, el secretario Antonio Román y Nieves Gómez, que también era la vocal de Juventud. Entonces nos sentamos y se hablaron una serie de cosas. Me acuerdo perfectamente porque hay una foto, después veréis, que le llevamos la mascota, hicimos una mascota y la fuimos regalando al alcalde. Hicimos 5 o 6 nada más y la destinamos a sitios muy especiales. Y ese día la presidenta, entre otras cosas, nos propuso
que yo me propusiera como intermediario entre ella y el ayuntamiento y que le trajese a nuestro alcalde la idea de crear un consorcio entre el ayuntamiento y la Diputación, y en el que el círculo estaría un poco como el enlace o el medio para con eso. Hubiese sido muy interesante, porque la Diputación tenía dinero, la ciudad estaba en esa idea y el círculo era el machacante, el que trabajaba. Pero eso no lo vio bien nuestro alcalde, no le pareció bien, incluso él prefería que la Diputación le diese otras cosas y no un consorcio para hablar de la primera vuelta al mundo. En 2016 se constituye una comisión mixta Sevilla-Sanlúcar. Eso se constituye, aunque tampoco lo cuenta la gente, gracias a que nosotros traemos a Sanlúcar el año anterior al alcalde de Sevilla. Le damos el reconocimiento y el alcalde aquí se compromete a una serie de cosas y moviliza a nuestro alcalde. Lo moviliza hasta el punto de que hace un par de reuniones y en las que participamos también nosotros y otras entidades. Bueno, pues eso duró lo que le duró el gas al alcalde de Sevilla. Cuando al alcalde de Sevilla se le acabó el gas, se acabó el intento de esa comisión mixta. Veremos, de todo esto veremos fotos también, En 2017, por un Real Decreto, se crea de nuevo la Comisión Nacional. Fijaros que ya hemos perdido todos esos años, lógicamente. Y fijaros el revesado legal que supone todo esto, porque claro, eso es ralentizar. Se crea la comisión en una fecha, después se constituye la comisión y después se crea la iniciativa ciudadana de Sanlúcar, ¿no? Bien, pero hasta 2018 no se crea la ejecutiva de la Comisión Nacional. O sea que esto, como veis, es una losa muy lenta para todo, ¿no? Para hacer todo. Bueno, se constituye, pero claro, ¿qué es lo que es la Comisión Nacional? La Comisión Nacional lo que hace al final es decir a todo el mundo ¿qué queréis hacer? Sobre la vuelta al mundo. Claro, cada uno cuenta una cosa, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Nosotros, concretamente, tenemos 6 actividades reconocidas por la Comisión Nacional, que también las contaremos ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues la Armada tenía una serie de actividades, asociaciones de toda España presentan actividades, la envían a la Comisión Nacional y la Comisión Nacional lo único que hace es decir, sí, muy bien, es adecuado y esa actividad se puede hacer. Claro. Bueno, ¿y de esto cómo andamos? Por eso nada. Es decir, de hecho, hay asociaciones en Sanlúcar que intentaron hacer actividades que eran muy bonitas, están enunciadas, preciosas, que nunca se han hecho. ¿Por qué? Porque es que había que tener dinero para hacer las cosas. Porque la Comisión Nacional no te daba un duro. De hecho, recuerdo perfectamente que tuvimos una reunión en la que vino, vamos a decir, el gerente, no era el gerente, era el responsable, era el funcionario, el alto funcionario del ministerio que se encargaba de poner en marcha todas las actividades. Vino a Sanlúcar, porque sabía que en Sanlúcar había un movimiento muy interesado, a contarnos cómo teníamos que hacer las actividades, cómo teníamos que enviarlas y tal, ¿no? Y en esa reunión, un representante de una asociación, que ahora no recuerdo exactamente de qué asociación era, le llegó a preguntar, bueno, usted lo que quiere son comerciales, ¿no? Yo le hago a usted el trabajo, pero nosotros ¿qué recibimos? No, ustedes hacen la actividad, ustedes buscan el dinero, ustedes la ponen en marcha, ustedes la eso, y nosotros, si es buena, decimos, la reconocemos. ¿Vale? Pues muy bien. Bien. El 20 de marzo es el primer acto institucional que hace esa Comisión Nacional, que fue magnífico, por cierto, que yo asistí. Fui acompañado con Juan Carlos, que entonces era el que llevaba todo el tema educativo del tema de la Vuelta al Mundo, como sabéis, y estuvimos en Valladolid, fue magnífico, pero ya no hubo ni uno más. El 22 de mayo se informa en el pleno de la ciudad, se informa de la creación de una comisión asesora.
Otra cosa más, que tampoco termina de cuajar. ¿Por qué no termina de cuajar? Bueno, porque se hacen las cosas como se hacen. Se hacen de una manera excluyente. Cuando se hace de una manera excluyente, alguien sale perjudicado y probablemente alguien se enfade. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Que sí, que sirvió para explicar en determinado momento. Es que la comisión asesora ha decidido. Vale. ¿Quién es la comisión asesora? ¿Quiénes están representados? El 13 de noviembre, el nombramiento del comisario coordinador de los actos de salida. Fijaros, hasta el 13 de noviembre del 18 no se nombra a un coordinador de los actos de salida. Y menos mal. Y menos mal. Y acordaros cómo fueron los actos de salida en el 2019. Pero es que en el 2022 no hubo ningún comisario de los actos de llegada. O sea que, bien. Reunión constitutiva del Comité Especializado para la Coordinación de los Actos Conmemorativos de la Salida. Lo mismo. Se reúnen en Madrid y deciden cómo tiene que ser la salida. Lo mismo que ocurrió cuando se reunieron ya, no con tanto nombre y tanto apellido, para la llegada. Y ya veis también cómo fue la llegada, que también fue un pequeño lío, porque nosotros lo vivimos en nuestras carnes, traíamos aquí una serie de autoridades que no podían estar en dos sitios a la vez. Y para colmo nos metieron una salida de la Vuelta a España. O sea que, en fin. Bueno, pues como veis, todo esto son los documentos que se hicieron, que se llevaron de una manera formal, o que intentaron quitar un poco volumen, ¿no? Está muy fuerte. Sí. ¿Ahora? Sí, más o menos. Tírate el micrófono. Tienes que retirar. Tírate el micrófono. Retirarte un poco. Ya lo he hecho dos veces. Una y dos. Bueno, entonces como digo, todo esto son, ¿veis? Acciones, actuaciones, bueno, con intención, pero ninguna realmente llegó a ningún sitio. Y desde luego, ninguna tenía un duro. Y como todas las cosas en la vida, aquí lo que se necesita es financiación para hacer las cosas. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué quedaba? ¿Qué pasaba? Porque nosotros empezamos con toda la ilusión del mundo, como comprenderéis, en hacer las cosas pensando en que en algún momento tendríamos un apoyo económico de alguien. Hemos tenido puntualmente, hemos tenido algunas ayudas, no voy a decir que no, y las reconoceremos, pero en realidad hemos puesto en marcha, en un momento determinado, dijimos, hasta donde lleguen nuestros brazos, y ya está. Nosotros podemos montar actividades, podemos montar un concierto, podemos montar un teatro, o podemos montar, pero lo que no podemos hacer es una carretera. Y lo que no podemos hacer es un teatro. Y hemos intentado muchas cosas, os lo puedo asegurar que hemos intentado muchas cosas. Ahora cuando veáis lo que nos hemos movido, imaginaros cómo eran las conversaciones que hemos tenido con toda esta gente. Porque a todos les hemos pedido algo, no creáis que no. Bien, pues sigamos. Ahora vamos a ir ya año por año, pero no os asustéis, hombre, año por año, pero con fotitos y esas cosas. Bien, en el 2007, pues efectivamente fueron las primeras iniciativas, como os he dicho, las primeras llegadas, pero esto no ha terminado de... No. Vaya, hombre. Bueno, es que debo tener aquí, por lo que veo, el que estoy poniendo no está actualizado. Aquí debería de venir también un primer documento que hay ya en el que escribimos y hacemos el proyecto que va a ser base después de una serie de cosas que vendrán a continuación, ¿no? Pero bueno, ya empezamos nosotros a estar interesados en el asunto y todo esto lo llevamos a la entonces concejala de Cultura, era Mariuca, ¿os acordáis? Y le planteamos estas necesidades y empezamos a hablar con ellos. Bueno, como la cosa todavía no estaba como muy clarita, en el año 2008 ya decidimos hacer una primera semana cultural. Y esto es lo que también la gente no termina de saber del todo. Esto empieza así. Y como digo, y esas son las tres entidades que empiezan a hacerlo. La colaboración del ayuntamiento, el círculo artesano y la AES. Entonces trajimos aquí, como veréis ahora en la foto, veis una exposición, un concierto, no sé si os acordáis de alguno, que estuvisteis allí seguro, ¿no?
El concierto fue en Regina, el otro en Santo Domingo, en fin, se hicieron varias cosas. Estaba dedicada esa semana a Francisco Pizarro, que también se inauguró el monumento de Pizarro que está allí, que también hubo su polémica, que si Pizarro era no sé cuánto. Bueno, pues eso lo hicimos en el 2008. Y en el 2009 ya se hizo una segunda semana cultural, porque nosotros lo habíamos decidido así lo habíamos denominado, pero la asumió el ayuntamiento. Fue el ayuntamiento, fue Mariuca especialmente, la que dijo, no, esto es una cosa del ayuntamiento, lo vamos a hacer nosotros y tal. Pero sinceramente, nosotros habíamos traído una semana cultural, que habíamos traído a miembros de la Radio Televisión Española, de la Orquesta de Radio Televisión Española, habíamos traído una exposición de barcos, habíamos traído una serie de cosas, y esa semana cultural, pues francamente, fue muy triste y muy pobre. Y bueno, dijimos, esto hay que darle otro empuje. Aquí lo que se trata, porque nosotros teníamos claro que nuestra misión fundamental era la divulgación. Para divulgar algo, tú no se lo puedes contar a los saluqueños nada más, porque entonces se queda aquí, endogámico, se queda esto aquí no se mueve. Había que contárselo a la gente de fuera de tu frontera. ¿Para qué? Para hacerlos cómplices y hacerlos partícipes de eso, ¿no? Entonces, toda la Semana Cultural fue hecha con gente de aquí, para aquí y lo de siempre, ¿no? Entonces, en ese año que lo dejamos en manos del Ayuntamiento, fue el año que decidimos hacer los premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que ya todos conocéis, y por eso, en 2010 se hace esos primeros premios. No, antes, bueno, o a raíz de esos premios, esta diapositiva podría estar antes o después de la que viene, a raíz de esos premios se va a hacer un borrador que va a dar pie, en cierto modo, a lo que serán después todos esos documentos oficiales que hemos visto antes, va a servir un poco de fondo, en fin, va a ayudar un poco a este proceso a nivel nacional, a nivel nacional. Y también se hace un documento en el que van a participar las ciudades de Guetaria y de Sabrosa, producto de que ellos, los alcaldes, habían venido aquí y habíamos hablado de hacer algo que ayudase, que le imprimiese a esto un poco de ritmo, ¿no? O sea que de eso se trataba, o eso se pretendía. Y efectivamente, hacemos la primera edición de los premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Como veis aquí, se lo damos al alcalde de Sabrosa, la alcaldesa de Sanlúcar y al alcalde de Guetaria entonces, porque nosotros, como estuvimos en Guetaria, que lo veremos después, ya había otro alcalde. Bien, como digo, aquí surge que estos tres señores se reúnan a decir, oye, vamos a movilizar esto y demás, y de hecho se moviliza, porque una de las cosas, bueno, interesantes que hizo el ayuntamiento, que hizo Irene en ese momento, fue el logotipo que después se ha extendido, lo hizo ella mediante un concurso público, tal y cual, que recuerdo perfectamente una anécdota de José Manuel Márquez, que es el alcalde de Sabrosa entonces, que cuando él vino después aquí, vino meses después, volvió aquí, y nosotros fuimos allí, pues recuerdo perfectamente que él comentó una cosa, dijo, este logotipo a mí no me sirve, dijo él, salvo que podamos hacer versiones en las que en vez de rodear la bandera de Andalucía, perdón, la bandera de Sanlúcar, a la bola del mundo, como habéis visto que es el logotipo, yo le pongo mi bandera. Y dijimos que bueno, que muy bien, que podíamos intentar una imagen corporativa donde cada uno estuviese representado, lógicamente, porque todo el mundo quiere verse representado, ¿no? No con el escudo de Sanlúcar en exclusiva, ¿no? Y recuerdo esa anécdota por eso, ¿no? También recuerdo, os puedo decir una cosa, este señor, producto muy probablemente de que se movilizó desde entonces ya en su tierra, ha terminado siendo el presidente de la Comisión Nacional Portuguesa. O sea que él ha aprovechado el tirón, por lo menos él ha seguido divulgando eso y de hecho pues hemos tenido encuentros, yo he tenido encuentros con él, tanto en Portugal como aquí en Sanlúcar, que lo invitamos este último año pasado, y él venía como presidente de la Comisión Nacional Portuguesa, ya no como alcalde de Sabrosa. Nuestra alcaldesa a lo mejor también podía haber sido presidenta de la Comisión Nacional de España, pero bueno. Entonces, este año lo hicimos en colaboración con la Fundación
Eduardo Domínguez Lobato. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros teníamos una buena relación y habíamos tenido en toda esta historia, ya él se había implicado, o sea, Eduardo se había implicado y habíamos estado trabajando ahí. Es verdad, Paco Pacheco lo había introducido un poco en el asunto. Bueno, muy bien, estupendo. Decir que aquí este es el año en el que yo soy nombrado presidente. Yo soy nombrado presidente del círculo este año, 2010. Pues muy bien, por eso estoy aquí, si no, pues estaría el presidente, ¿no? Pero esto fue en septiembre y a mí me nombraron en junio, o sea que me tocó todo el papel. Muy bien. Pasamos al año siguiente. Bueno, el año 2010 se inauguró este azulejo que se ha convertido al final en un referente mundial. Que por cierto, azulejo del que hay una réplica exacta, tanto en Sabrosa, en Portugal, como en Manila. Porque después veréis que en el año 2011 vinieron los embajadores de Chile y de Filipinas, y el de Filipinas concretamente hizo el encargo y se lo llevó para allá. Bien, como digo, esto se ha convertido en una imagen popularísima. Tú te metes en Google, buscas primera vuelta al mundo y aparece esta imagen enseguida, ¿no? Y empezamos ya a pedir implicación en empresas, en bodegas, en fin, todo lo típico de esto, ¿no? Hablando con la gente. En el año 2010 ya empezamos a hacer actividades muy encaminadas a la circunnavegación, a la vuelta al mundo, al mar, a la navegación, ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este día, pues nos dieron, este chico, que sabéis que es Rubiales, ha dado un par de veces o tres, ha cruzado el Atlántico, nos contado sus experiencias, en fin, íbamos un poco haciendo cuerpo, ¿no? Con todo eso. Creamos una especie de eslogan, todos a una, por San Lucas y tal, como con la idea de que todo el mundo fuese a una, con una manera armónica, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabéis la historia después cómo fue. En el año 2012, en la segunda edición, traemos, como he dicho anteriormente, a los embajadores de Chile y de Filipinas. Y seguimos en colaboración con Fundación Domínguez Lobato. Ya aquí empezaba a haber algún problema de cómo hacer las cosas. Claro, esto es como pasa siempre, ¿no? Tú te encargas de una cosa, tú te encargas de otra, que si esto es más caro que aquello más barato, ¿no? Esas cosillas, ¿no? Y ya veíamos nosotros que esto tenía un futuro regular, ¿no? Por eso hicimos un acuerdo, firmamos un pacto, muy bien todo, ¿no? Sin ningún problema, en el que cualquiera de los dos podía dejar de estar durante un año en la organización de estos eventos, y si al segundo año no quería estar, pues entonces entendíamos que ya no quería estar nunca más, ¿no? Y así fue como ocurrió. ¿Qué pasó? Que es verdad que en este intervalo es cuando precisamente Paco, que se reunía con Fundación Domínguez Lobato casi semanalmente, allí crea su propio ambiente, crea su estructura y deciden hacer una nueva fundación, que nacerá, que verá la luz en 2012. Bueno, pues en ese momento, Paco, yo era presidente, claro, yo era presidente del círculo, pero la vicepresidenta del círculo era Angelina Rodríguez, que como he dicho antes tenía esa relación con el tema de y demás. Y el responsable, el directivo responsable de actividades era Paco Pacheco. O sea que quiero decir que había una armonía y había acuerdo y todo eso. Pero como digo, por distintas vicisitudes, por distintas cuestiones, eso se rompe, ¿no? Se rompe esa relación y un día pues Paco me dice: Enrique, que yo me voy a montar una fundación en la que quiero que el círculo participe, que sea patrono. Eso nos lo pidió. De hecho, nosotros tenemos un acta que recogimos y que votamos si íbamos a ser patronos de la fundación o no, y decidimos que no, porque la intención de Paco era reunir en la fundación, era buena intención, pero nos parecía que eso era crear un organismo paralelo al ayuntamiento, a la concejalía, porque él pretendía que todas las asociaciones más importantes de San Lucas estuviesen dentro de la fundación, para que la fundación fuese la única que tenía, digamos, relación directa con el ayuntamiento. Ninguna asociación se apuntó, excepto una fundación de Cabra, creo, pero de San Lucas ninguna, y de hecho aquí hay algunas personas que fueron patronos en el origen y en el inicio de eso, que si quieren hacer algún comentario lo pueden hacer por matizar lo que estoy diciendo, vamos, que espero que sea, creo que es objetivamente la verdad, ¿no? Bien, pues seguimos, eso quedó ahí, se acabó ese año